Hola a todos amantes del chismecito y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de noticias jugosas y actualizaciones sobre el mundo del entretenimiento. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que literalmente me dejó boquiabierta, y estoy segura de que a ustedes también los va a sorprender: la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. El 14 de julio de 2025, el mundo de las telenovelas turcas, y bueno, el mundo en general, explotó con esta bomba. Y en este vídeo vamos a sumergirnos en todos los detalles, analizar lo que sabemos, especular un poquito, y desmenuzar cada pedacito de información que ha salido a la luz. Prepárense para una buena dosis de drama, amor, desamor, y por supuesto, mucho chisme. Antes de empezar, y porque ya saben que me encanta tener una comunidad activa y participativa, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, no les cuesta nada y me ayudan muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Así que suscríbanse ahora mismo. Denle al botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. ¿Ya está hecho? Perfecto, empecemos. La noticia, como les decía, explotó el 14 de julio. Las redes sociales se volvieron locas, los portales de noticias colapsaron y las búsquedas de Hande Erçel y Kerem Bürsin se dispararon por las nubes. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bien, la noticia principal es la ruptura. Sí, para sorpresa de muchos, Hande y Kerem, la pareja que enamoró a millones de personas en la serie Love is in the Air, terminaron su relación. Y no es un rumor, es algo confirmado por ambas partes. Ahora bien, ¿cómo y por qué se llegó a esta situación? Esa es la pregunta del millón. Lo que sabemos hasta ahora es que la ruptura parece ser amistosa, al menos en las declaraciones públicas. Ambos actores, a través de sus representantes, emitieron comunicados asegurando que la decisión fue tomada de común acuerdo y que se tienen un gran cariño y respeto mutuo. Hay el clásico de común acuerdo. Ya sabemos cómo funciona esto, ¿verdad? A veces esa frase puede significar muchas cosas. Pero vamos a analizar lo que tenemos. En primer lugar, hay que recordar que Hande y Kerem, aunque en la pantalla parecían perfectos, siempre han mantenido una relación muy discreta. Si bien es cierto que compartían fotos juntos y asistían a eventos, nunca han sido muy dados a exponer su vida privada. Esto, por un lado, es comprensible, la fama y el escrutinio público pueden ser agotadores. Por otro lado, y aquí es donde entran las especulaciones, podría ser que esta discreción haya contribuido a desgastar la relación. La falta de apertura y comunicación en público, la incapacidad de mostrarse tal cual eran, haya generado una distancia emocional. Es una posibilidad, aunque solo ellos saben la verdad. Es importante recordar que Hande y Kerem se conocieron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, y esa conexión se transmitía directamente a la pantalla. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, y ambos se convirtieron en auténticas estrellas. La presión, el ritmo frenético de trabajo, las giras de promoción, todo eso seguramente afectó la relación. Imaginen lo difícil que debe ser mantener una relación sana y equilibrada en medio de todo ese caos. Las largas horas de rodaje, la convivencia constante con otros miembros del equipo, la falta de tiempo para ellos mismos, todo eso puede ser muy desgastante. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay muchos rumores, claro está. Rumores que obviamente no podemos confirmar, pero que vale la pena mencionar para que ustedes mismos puedan sacar sus conclusiones. Se habla de diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Se dice que Hande, quien siempre ha sido muy ambiciosa y con una carrera en ascenso, podría estar enfocada en nuevos proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su deseo de conquistar Hollywood, de probarse en diferentes géneros, de explorar nuevas facetas de su talento, podría ser un factor clave. Kerem, por otro lado, parece más interesado en proyectos más independientes y en disfrutar de la vida. Tal vez él buscaba una vida más tranquila, más enfocada en el presente, mientras que Hande soñaba con conquistar el mundo. Podría ser que sus caminos hayan tomado direcciones distintas. ¿Que sus objetivos vitales ya no coincidían? Otro rumor, y este es un poco más delicado, es el de terceras personas. Aunque no hay ninguna evidencia concreta, algunos medios de comunicación turcos insinuaron la posibilidad de que haya habido infidelidades. El fantasma de la infidelidad. Siempre está rondando.
En el mundo del entretenimiento, donde las tentaciones están a la orden del día, donde la cercanía con otras personas es constante, las infidelidades, lamentablemente, son una posibilidad. Sin embargo, repito, estos son solo rumores, y no hay nada que lo confirme. Lo que sí es cierto es que en el mundo del entretenimiento, las especulaciones y los chismes son el pan de cada día. Los paparazzi y las redes sociales, todo contribuye a crear un ambiente propicio para los rumores. Además de las declaraciones oficiales, también hemos podido ver algunas señales en las redes sociales. Por ejemplo, Hande y Kerem dejaron de seguirse en Instagram, algo que suele ser una señal inequívoca de que la relación no está en su mejor momento. También han borrado algunas fotos juntos. Hay el famoso borrado de fotos. Otro clásico de las rupturas mediáticas. ¿Será que están tratando de olvidar el pasado o simplemente quieren mantener la privacidad? Quizás les resulta doloroso ver esas imágenes que les recuerdan tiempos felices que ya no volverán. O tal vez simplemente quieren empezar de cero, borrar el pasado y enfocarse en el futuro. La verdad es que el borrado de fotos es un lenguaje silencioso que habla mucho sobre lo que está pasando. Pero, ¿qué podemos esperar de ellos ahora? ¿Cómo les afectará esta ruptura a sus carreras profesionales? Hande, como mencioné, está en un momento de gran éxito. Su imagen es muy solicitada por marcas de renombre y tiene varios proyectos en puerta. La ruptura, aunque seguramente le cause dolor, no debería afectar negativamente su carrera. Todo lo contrario, podría incluso impulsar su popularidad. El público suele sentir empatía por las personas que están pasando por momentos difíciles, y eso podría traducirse en un mayor apoyo a Hande. Además, su belleza, su talento y su profesionalismo la convierten en una figura muy atractiva para el mundo del espectáculo. Los directores, los productores y las marcas saben que trabajar con ella es garantía de éxito. Kerem, por su parte, también tiene una sólida base de fans y es muy querido por el público. Sin embargo, en los últimos tiempos, ha estado un poco más alejado de los proyectos masivos. Quizás esta ruptura le dé un impulso para enfocarse en nuevos desafíos profesionales, como, por ejemplo, explorar el mercado internacional. Kerem es un actor con mucho talento y potencial. Su carisma, su buen físico y su dominio del inglés lo convierten en un candidato ideal para triunfar en Hollywood o en otros mercados internacionales. La ruptura podría ser el catalizador que necesita para dar el salto definitivo y conquistar nuevas audiencias. Otro punto interesante es qué pasará con sus fans. La pareja Hande Kerem era una de las más queridas y admiradas por los seguidores de las telenovelas turcas. Muchos fans quedaron devastados con la noticia de la ruptura. La pareja Hande Kerem era como un cuento de hadas hecho realidad, y la noticia de su separación fue como un balde de agua fría para sus seguidores. Ahora seguramente estarán divididos entre quienes apoyan a uno u otro, y quienes simplemente desean que ambos encuentren la felicidad. Los fans más apasionados, aquellos que seguían cada paso de la pareja, que celebraban cada foto, que defendían su amor con uñas y dientes, ahora tendrán que elegir un bando o simplemente aceptar la realidad y desearles lo mejor. Y aquí es donde quiero hacer una pausa y hablarles de algo importante. En este tipo de situaciones, es fundamental respetar la privacidad de las personas involucradas. Si bien es cierto que son figuras públicas y que su vida está expuesta al ojo público, también son seres humanos que están sufriendo. La ruptura de una relación, por más mediática que sea, es un momento doloroso y delicado. Así que por favor evitemos comentarios ofensivos, juicios precipitados y sobre todo, acoso en redes sociales. El respeto es fundamental. No olvidemos que detrás de la fama y el glamour hay personas con sentimientos, con problemas, con miedos y con alegrías. ¿Y qué hay del futuro? ¿Volverán a estar juntos? ¿Encontrarán el amor en brazos de otras personas? El tiempo lo dirá. En el mundo del entretenimiento nunca se sabe. Las reconciliaciones son comunes y los amores van y vienen. La vida da muchas vueltas y lo que hoy parece imposible, mañana podría ser una realidad. Lo único que podemos hacer es esperar y estar atentos a las novedades. Tal vez en un futuro Hande y Kerem se crucen nuevamente en el camino, y el destino, esa fuerza misteriosa, les dé una segunda oportunidad. O quizás cada uno encuentre la felicidad en brazos de otra persona, y descubran un amor más fuerte y duradero. Mientras tanto, seguiremos analizando, especulando y, por supuesto, informándolos. Estaré atenta a cualquier nueva noticia, foto, entrevista o declaración que surja.
Y por supuesto, les mantendré al tanto de todo. Así que no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Quiero que sean parte de esta comunidad, que me acompañen en esta aventura, y que compartamos juntos las alegrías y las tristezas del mundo del entretenimiento. Ahora, me gustaría resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hoy hemos hablado sobre la impactante ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las declaraciones oficiales, los rumores, las posibles causas y las repercusiones en sus carreras. Hemos visto cómo la presión de la fama, las diferentes perspectivas de futuro y posiblemente terceras personas, podrían haber influido en esta decisión. Hemos especulado sobre el futuro de ambos actores y hemos recordado la importancia del respeto y la privacidad. Hemos discutido el impacto de la ruptura en sus carreras profesionales, las posibles estrategias que podrían utilizar para afrontar esta situación y las expectativas de sus fans. Hemos analizado la importancia de las redes sociales en la difusión de la noticia y el papel que juegan en la vida de las celebridades. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya mantenido entretenidos. Agradezco muchísimo que hayan visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí. Saber que hay personas interesadas en lo que hago me motiva a seguir investigando, a seguir compartiendo noticias y a seguir creando contenido de calidad. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿A quién apoyan más? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? ¿Creen que la fama y la presión mediática son siempre el detonante de las rupturas en el mundo del entretenimiento? ¿Qué papel juegan las redes sociales en la vida de las celebridades y en la forma en que percibimos sus relaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus opiniones. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias. Hasta pronto. Y recuerden, el chismecito es más divertido cuando lo compartimos. Así que no se queden con nada.